Dermotec, un podcast de dermatología hecho por dermatólogas. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Dermotec. Hoy tenemos un tema muy interesante, así que no os perdáis detalle. Yo soy la doctora Inés Escandé y hoy estoy aquí con la doctora Sofía de Asís. Hola, Sofía. Hola, Inés. Hola a todos. ¿Qué tal? Pues hoy hemos preparado un resumen muy actualizado sobre una patología que cada vez vemos más en consulta, y esto lo hemos hablado dermatólogos, nosotras, en equipo y tal, y a lo mejor no a todos os suena, pero seguro que cuando nos escuchéis vais a saber un poco de qué estamos hablando, y es que nos referimos a la dermatitis perioral. Exacto. Esta entidad que ya, como dice Sofía, está en auge, porque es verdad que yo hace años no veía ni la mitad de lo que veo en estos últimos quizá 2 años. Sí, entonces, bueno, vamos a hablaros de ella, vamos a hablar de patología, es decir, qué es y por qué ocurre, vamos a hablar del diagnóstico de esta entidad, de a qué se asocia y por qué puede ocurrir, de cómo se trata desde un punto de vista más médico, o sea, qué hacemos en consulta y cómo se podría tratar con cosméticos. Así que vamos allá, ¿no? Sí. Bueno, pues empezamos por el principio explicando qué es. La dermatitis perioral o periorificial se llama así porque es una dermatitis inflamatoria que aparece en la zona alrededor de la boca, a veces alrededor de la nariz y en ocasiones, menos habitualmente, alrededor de los ojos. Por eso también se llama periorificial. Aunque las zonas que se afectan con más frecuencia es la zona del surco nasogeniano, un poco la zona del mentón y alrededor de las comisuras, y muy frecuentemente la zona justo al ladito de las aletas nasales. Esto también es bastante habitual. ¿Y qué podemos ver? Pues desde pápulas pequeñitas, que es como pequeños granitos, a veces como en cabecita de alfiler, son diminutos. En ocasiones vemos vesículas que contienen algo de líquido o incluso pústulas, que son los granitos con contenido purulento, con pus. Esto suele aparecer sobre una base eritematosa, así que está rojita, y hay veces que también aparece descamación. Incluso hay dermatitis periorales en las que predomina solamente el componente descamativo. Y luego hay otras formas más profundas, más severas, en las que las lesiones son mucho más grandotas, de mayor tamaño, entonces parecen granos sí, lesiones nodulares o pápulas más grandes. ¿Y qué pasa con esta dermatitis perioral? Pues que afecta mucho más a mujeres jóvenes. Exacto, sí. Hay formas, como tú decías, más graves, ¿no? Que son estas formas granulomatosas que ya vemos normalmente en consulta. Esta gente sí que suele consultar por ello, porque sí que son formas mucho más evidentes y ahí hay que hacer un diagnóstico diferencial con otras cosas, pero la mayoría son, como tú contabas, formas leves, ¿no? De rojez en esta zona de aquí, y nos afecta más a las mujeres jóvenes. Uno de los desencadenantes que mejor se conoce es el uso de corticoides tópicos durante periodos prolongados, porque esto no ocurre en todo, ¿eh? No todas las personas tienen este desencadenante, pero quienes han usado corticoides tópicos suelen tener mucho más grave la dermatitis perioral. ¿Por qué? Pues porque empiezan a ponerse los corticoides tópicos y inicialmente esas pequeñas papulitas que contaba Sofía responden muy bien, se va la rojez, se van las papulitas, pero si seguimos utilizando los corticoides, es decir, nos la ponemos, mejora, no nos la ponemos, vuelven a salir, nos la volvemos a poner y así van pasando las semanas e incluso los meses, vemos que cada vez son lesiones más grandes que tardan más en responder y cuando suspendemos los corticoides rebrotan de una forma muy llamativa. Hemos visto casos muy graves, yo he visto algunos en consulta muy, muy llamativos que al dejar los corticoides hacen un brote muy severo y bueno, lo más importante en este caso es suspender cuanto antes y de la forma más cómoda posible para el paciente el uso del corticoide. ¿Por qué pasa esto, no? ¿Por qué los corticoides provocan este tipo de reacciones? No está del todo claro, porque esto no pasa igual en todas las zonas de la piel, pasa sobre todo en esa zona. Parece que el uso de los corticoides va a producir una alteración en el microbioma de la zona y en la barrera cutánea y empiezan a proliferar ciertas especies, pues cándidas, demodex, que van a favorecer que aparezca esta inflamación. Y además, no solamente hablamos de los corticoides en crema, también se han descrito casos en la literatura con los corticoides inhalados que utilizan las personas alérgicas. Entonces, están siempre utilizando corticoides inhalados y aparecen las lesiones en esta zona del labio superior. Sí, por eso es muy importante cuando vais al dermatólogo que veréis que os hace 1000 preguntas por intentar ver un poco que muchas veces son muchas cosas, pero por ver cuál es la que más interviene o participa en cada caso.
¿Y qué otros factores son importantes? Pues también se ha relacionado esta modificación de la microbiota que describía Inés, que es algo de lo más habitual. En este caso proliferan los ácaros de Modex, que es pues eso, un tipo de ácaro que vive en nuestra piel y en determinadas circunstancias pues crece en exceso. Y otros desencadenantes descritos son productos que se utilizan en odontología. No estamos hablando de productos que sean malos, simplemente pues que en determinados pacientes van a provocar estos cuadros, como las pastas de dientes con flúor, algunos chicles. Y si hablamos de cosméticos, también se ha asociado con algunos hidratantes, que yo aquí diría que serían los más, bueno, puede ser cualquiera, pero los más oclusivos, ¿no? En este sentido, y con algunos filtros inorgánicos. Sí, yo creo que aquí es interesante decir que ha habido como una explosión en los últimos años de dermatitis periorales y probablemente estemos hablando de muchas cosas. O sea, al final, hasta que algo no se estudia en profundidad, no podemos distinguir que a lo mejor hay un tipo de dermatitis perioral más típica de los niños, que tiene mucho más que ver con la dermatitis atópica, y otra que aparece más en mujeres jóvenes, que a lo mejor sí que se asocia a ciertos desencadenantes. Claro. Yo creo que aquí aún estamos en esa fase en la que metemos en el mismo saco cosas que quizá luego vayan a ser distintas, ¿no? Sí, porque se vayan a separar. Exacto, una cosa curiosa, ¿no?, de la epidemiología de esta enfermedad es que aparece casi siempre en mujeres de entre 15 y 45 años, es decir, mujeres jóvenes. Y podríamos pensar que esto tiene una causa hormonal, pero sorprendentemente las mujeres que consumen anticonceptivos mejoran más que empeorar. O sea, no se asocia el consumo de anticonceptivos, sino que mejoran. Entonces tampoco está muy claro. Luego también, como he dicho, es frecuente en niños, sobre todo si hay antecedentes de atopia, y aquí sí que no hay predominio de género. De hecho, hay casos súper graves de niños con dermatitis perioral, pero en este caso solemos pensar más en la dermatitis atópica. Entonces, en definitiva, pues esto es una entidad que probablemente en el futuro sepamos que hay muchas cosas implicadas. La etiología es multifactorial, o sea, no podemos decir que la causa sean los corticoides siempre o las pastas con flúor siempre, no. O sea, probablemente haya muchos factores que predispongan a ella. Habrá unos desencadenantes genéticos, habrá unos desencadenantes hormonales y, por supuesto, habrá algo ambiental que la agrava. Sí, y de hecho el factor ambiental que ha desencadenado muchísimos brotes en los últimos años fue con el COVID, el uso de las mascarillas. Totalmente. O sea, ahí fue un boom brutal. O sea, muchísima gente. Muchísima y de hecho, gente. Estamos en 2024. Hay gente que sigue con dermatitis perioral desde que empezó la pandemia porque le apareció y a día de hoy no la ha conseguido controlar o piensa que está mejor, sigue teniendo pequeños brotecitos o rebrotes puntuales, y así que las mascarillas tuvieron que ver muchísimo la época de la pandemia. Yo creo que la combinación de modificación de la microbiota y de alteración en la barrera es la clave en esto. Algo que te roce, que te ocluya, que haga que crezcan más ciertos organismos, seguro. Sí, también fue una época de mucho estrés, entonces eso también empeoró todas las cosas de la piel, pero bueno, sí, la verdad es que años después sigue la gente asociando su inicio del cuadro con la época de las mascarillas. Y otra cosa también muy interesante es la relación que tiene con la rosácea. Es verdad que en la dermatitis perioral no aparecen las telangiectasias típicas de un tipo de rosácea y la zona de las mejillas no siempre está afecta. O sea, hay gente que tiene el resto de la piel sin nada de eritema, no hay ningún signo de rosácea y es algo súper localizado en este triangulito de nariz, surcos nasogenianos y mentón, pero sí que hay muchos pacientes en los que esta enfermedad se ha asociado con la rosácea. De hecho, comparten muchos factores etiopatogénicos, o sea que la parte de la microbiota, incluso la seborrea, los cosméticos, etcétera, es algo que influye, desencadena o empeora la rosácea y también comparte estos agravantes con la rosácea con la dermatitis perioral. De hecho, muchos de los tratamientos que se utilizan para la dermatitis perioral son los que se han estado utilizando durante muchísimos años en la rosácea. Y hay algunos autores, como estábamos diciendo, ¿no?, pues es algo que se tiene que seguir estudiando, pero hay autores que consideran la dermatitis perioral como una variante o un espectro dentro de la rosácea. Mientras que en el caso, por ejemplo,
del acné, sí que es cierto que habitualmente vemos otro tipo de lesiones como los comedones, granitos o pápulas o pústulas de mayor tamaño e incluso lesiones retencionales que son como los comedones pero tapados por una piel, que son los comedones cerrados o quistes, ¿no? Entonces, este tipo de lesiones habitualmente en la perioral o en la rosácea no suelen estar presentes. Y también hay otras entidades que son menos frecuentes, pero que pueden aparecer en la región perioral. Y bueno, ciertas características a los dermatólogos nos ayudan a diferenciarlas, ¿no? Tener como un poco claro el diagnóstico simplemente con la exploración física y con una buena historia clínica, aunque en ocasiones también nos obliga a realizar una biopsia de la piel para poder catalogar el cuadro. Claro, yo creo que no podéis, o sea, aunque nos escuchéis y digáis, tengo una dermatitis perioral, a ver, lo más normal es que sí tienen estas características que os hemos contado, pero hay cosas que no son una dermatitis perioral y de hecho hay cosas muy serias que pueden aparecer también en la zona perioral, o sea que ante la más mínima duda no os autodiagnostiquéis, por favor, os estamos Obvio. ayudando a que conozcáis la entidad, pero acudid a un dermatólogo porque esto no es tan sencillo. Y bueno, vamos al tratamiento. En general hay muchos tratamientos, pero el primer paso fundamental, y por supuesto ya lo hemos dicho antes, quien lo esté haciendo, si estáis aplicando corticoides, hay que suspenderlos. Hay que suspenderlos o bien de forma brusca, asumiendo que probablemente lo vayamos a pasar mal, que yo creo que es la mejor opción porque es un descenso progresivo, puede ser muy difícil de aguantar también y además no acabamos de quitarnos los corticoides o bueno, sí, de forma progresiva, bajando la potencia de los corticoides, en fin. Para esto os tienen que ayudar probablemente vuestro dermatólogo, no lo hagáis solos porque a veces es muy complicado. Luego tenemos, ¿qué hacemos nosotros en consulta? Pues pautamos antibióticos, ya sea sistémicos como tópicos, hay varias opciones, los solemos pautar o solos o en formulación magistral con otros activos, orales y tópicos, bueno. Hay muchas opciones de antibioterapia. Luego también se ha visto eficacia con el uso de inmunomoduladores tópicos, no corticoides, sino agentes similares a los corticoides, pero que no tienen este efecto y se suelen utilizar y suelen ser eficaces en casos de pacientes que hayan usado previamente corticoides. En estos casos sí. Si no hemos usado corticoides y tenemos una dermatitis perioral que nos ha aparecido por otros motivos, aquí probablemente no sean muy relevantes, pero en los que sí que los han usado sí que son interesantes. Y de hecho hay casos muy graves que están descritos en la literatura y tenemos bibliografía de los últimos 2-3 años, sobre todo aún son case reports, o sea, son casos que se han ido publicando en la literatura de dermatitis periorales muy severas tratadas con inmunosupresores y fármacos biológicos, sobre todo los fármacos inhibidores de las janusquinasas, que estos son unos fármacos que se están usando desde hace unos años y también se han visto eficaces en casos muy graves. O sea que tenemos desde tonterías de tengo un poquito rojo el surco hasta casos que necesitan inmunosupresores y fármacos biológicos, que los hay. Sí, totalmente. De hecho, yo he tenido últimamente pacientes que parece que tengo solo un poquito rojo, pero porque vienen de estar, no te digo un mes o 2, años usando corticoides. Entonces, yo ahí ya les planteo cómo van a ser sus siguientes meses, porque les digo, mira, esto que llevas tanto tiempo usando corticoide, en el momento en el que lo dejemos, tienes que aguantar ese síndrome de abstinencia de la piel que puede llegar a ser súper intenso y la verdad es que tienes que estar ahí acompañando al paciente porque quiere ponerse el corticoide porque sabe que poniéndose el corticoide menos o más días se lo quita y puede hacer vida normal y si no tú los quitas y hacen unos brotes espectaculares, o sea que sí, o sea, se ve, a veces parece que es muy poquito, pero no. Y yo recuerdo un caso también que me pasó con una rosácea que venía porque tenía algunas venitas y tal, y es porque llevaba unos años usando un corticoide de alta potencia en toda la cara y esa paciente fue un caso súper complejo porque al quitárselo es que hizo un brote de rosácea en toda la cara, disconfort, o sea, fue súper problemático. Luego ha estado muy bien, pero es verdad que no ha estado muy bien en 15 días de ponerse una crema. Ha estado bastante bien después de 2 años haciendo tratamientos, siendo muy constante y con fármacos orales, por supuesto. O sea que
Esto puede ser Sí, desde sí. una tontería a un drama para el paciente. No, sí. Yo he tenido pacientes que han venido de forma urgente. O sea, de presentarse en mi puerta y de sé que estás pasando consulta hoy, no estoy bien. Y no están bien. O sea, una cara que no se puede vivir así. No, por supuesto, con fármacos orales. O sea, hay casos que no se pueden. Sobre todo para ellos es muy difícil asumir que algo que les está aparentemente yendo tan bien como es el corticoide, no pueden usarlo. O sea, ellos no entienden que les digas esto que te lo cura, ya no te lo vuelvas a poner. Y pásalo mal unos meses, porque es que si no, realmente eso a largo plazo va a tener sus efectos secundarios y aún va a cronificar y empeorar el proceso, como has dicho. Pero ellos ese paso les cuesta asumirlo. El decir, vale, me voy a quitar algo que me está manteniendo la piel dignamente, y voy a estar a veces unas semanas o unos meses fastidiado. Es complejo, claro. Es complejo. Yo creo que más que les cuesta asumirlo, o sea, mi sensación con los pacientes que yo he visto es que más que les cueste asumirlo es que les cuesta hacerlo. Porque todos tienen eventos. Quiero decir, que dicen, jolín, entonces la semana que viene que trabajo voy a ponerme como un mono, porque es que es una cosa de un eritema, unas cosas bestiales. Entonces, claro, a todos les cuesta mogollón dar ese paso y es como, ay, mira, te tengo que decir, me viene en la consulta como al final me lo puse. Es que al final me lo he tenido que poner y es como, ya me imagino, o sea, es muy difícil. No sé, yo creo que eso es súper complicado, pero también les tienes que enseñar. Yo a veces les enseño y digo, mira, todas estas telangiectasias que tienes por aquí, esto es por el corticoide. No te habrían salido si no tuvieras. Claro. O sea, tú tienes la cara roja, llena de venitas por el corticoide. El corticoide produce efectos a largo plazo. Ojo que aquí no queremos hacer una corticofobia. No, por favor. Los corticoides son fundamentales para muchas cosas. Son nuestros amigos para muchas cosas. Pero para la dermatitis perioral, no. 4 granos alrededor de los labios, no empecéis con el corticoide. Por favor, id a vuestro dermatólogo. O sea, siempre acabamos con la misma conclusión. Acudir a vuestro dermatólogo, por favor. Total. Vale, bueno, que nos vamos. Vamos a hablar un poquito de cosmética. Entonces, como hemos mencionado, hay varios elementos que van a ser clave: el microbioma, la función barrera y ciertos irritantes. Entonces, retirar esos irritantes, pues según las preguntas que os haya hecho vuestro dermatólogo, quizá detecte alguno o varios productos que sea mejor eliminar de vuestra rutina o de vuestros productos de higiene. Y en cuanto a qué productos sí van a ser interesantes, pues lo más estudiado, lo más descrito y lo que tiene más ciencia detrás es el ácido acelaico. Inicialmente puede provocar una sensación de quemazón leve, pero habitualmente se va a resolver cuando pasan unos minutos y es de lo que tiene como hemos dicho, más evidencia, ¿no? Reduciendo la severidad de los síntomas. Claro. Eso en cuanto a cosméticos es el ingrediente más estudiado. Sí, al final es el que más se puede recomendar en estos pacientes. Y luego la controversia viene un poco con el uso de retinoides, si van bien o si van mal. ¿Por qué? Pues porque resulta que hay pacientes en los que mejora la dermatitis perioral cuando utilizamos retinoides, incluso retinoides de potencias bastante altas. A ver, esto tiene bastante lógica porque los retinoides se conocen muy bien, están muy bien estudiados y sabemos que mejoran la función barrera a medio plazo. De hecho, por ejemplo, el retinal también tiene efectos bacteriostáticos. Entonces, en aquellos pacientes en los que el microbioma esté muy implicado, pues tiene mucho sentido que los retinoides vayan a mejorar. Pero en otras personas es frecuente el empeoramiento, o sea, no siempre mejoran con los retinoides y de hecho yo creo que este boom que estamos viendo en los últimos 2-3 años es porque como lo de las cosméticas ha sido tan explosivo en la sociedad y de repente todo el mundo está utilizando muchos cosméticos y algunos de ellos con potencial irritativo, yo creo que hay cierta asociación al uso de retinoides. O sea, hay gente que empeora por esto. Entonces, yo creo que ahí es esto es una cosa mía que por supuesto no está demostrada, pero yo pienso que no son todas lo mismo, que hay algunas que son más rosácea-like, estas que van a ir bien con los retinoides y otras que tienen más que ver con la atopia y ahí no tanto, ¿no? Esto está por demostrar. No me hagáis tanto caso porque aún no hay estudios que lo digan. Probablemente eso, en la patogenia, o sea, en el origen de la dermatitis perioral de estas diferentes personas, pues haya motivos que justifiquen que a unos le vaya bien y que a otros no. Y luego también tiene mucho que ver con la formulación del retinoide. Va a depender de que haya mucho retinoide en la fórmula, un porcentaje muy alto, o de que el vehículo sea muy oclusivo, que en casos de que tengamos la piel un poco más grasa y que esa secreción sebácea sea un poco proinflamatoria, pues nos va a ir mal. O incluso que esa formulación lleve mezclados otros activos que son los realmente irritantes. Es que tampoco lo sabemos. Total, que probad, porque no siempre van bien y no siempre van mal. Sí.
Y no sé tu experiencia, Inés, pero yo diría que algunos cosméticos o algunos retinoides, cuando tienen esa textura anhidra, mi percepción es que hay veces que no digo que sea la causa, aunque hay veces que tengo pacientes que han iniciado este tipo de productos y han empezado con lesiones, pero aunque haya sido otra la causa, yo sí veo que tienen un producto de estas características en su rutina, lo suelo retirar. Y hay, bueno, mi experiencia retirando esto ha sido muy positiva, porque hay pacientes que simplemente retirando este producto no han necesitado ningún tratamiento específico y les ha ido bastante bien. Entonces, lo que hablábamos, ¿no? Se tiene que estudiar todavía muchísimo y lo que puede llegar a influir los productos que nos estamos aplicando. Entonces, si tenemos que hacer una recomendación general de una rutina para estos casos, podríamos decir, pues, como siempre, la limpieza es un paso fundamental, entonces hay que elegir un producto adecuado para nuestra piel. Aquí deberíamos evitar limpiadores que sean excesivamente astringentes o con un pH muy, muy básico, como las pastillas de jabón, por ejemplo. Pero sí que es importante que nos limpiemos bien la piel para retirar la polución, para retirar la seborrea, para retirar los cosméticos. O sea, a veces tenemos la piel de esta zona como muy incómoda y muy sensible y evitamos limpiarla con un limpiador espumoso y simplemente pasamos agua, o tengo pacientes que han decidido probar directamente solo a pasar el agua micelar y luego no la retiran. Esto no es lo ideal. En estos pacientes hay que utilizar un producto, en mi opinión, algo espumoso y retirarlo. No hace falta que sea muy astringente, pero nada de aguas micelares y dejarlas puestas o solo agua del grifo y ya está. Salvo que sea una dermatitis perioral quizá muy, muy eczematosa con una función barrera muy, muy alterada. Entonces, la higiene con un producto súper suave, pero vamos, limpiarlo. Que me enrollo. Claro, si estáis tan mal, por favor, dermatólogo. O sea, sí, por favor, es que estamos dando como muchas opciones. Claro, no, estoy supurando que ha dicho la dermatóloga. A ver, ¿qué me tengo que poner? ¿Aguas? No, por favor, dermatólogo. O sea... Acabamos rápido, ¿eh? Sí. Dermatólogo. Pues eso. Y en cuanto a la protección solar, como esto a veces se ha asociado con algunos filtros, pues no os damos ninguno en concreto, pero es cierto que yo sí que suelo recomendar fotoprotectores ligeros, que sean los típicos de piel grasa, que no sean muy oclusivos, que no sea nada muy, muy denso y ya está. Y bueno, si queréis empezar con alguna rutina, lo que hemos comentado, ¿no? Pues algún producto, algún cosmético que lleve algo de ácido acelaico y evitar otros, por ejemplo, los hidroxiácidos que pueden también escocer inicialmente. No empezaría por ahí, desde luego. Y en cuanto al retinol, pues cuando estemos mejor sí que podríamos probar a introducirlo y ver qué tal lo toleramos. Pero todo esto, lo ideal, como ha dicho Inés, es que lo hagáis de la mano de vuestro dermatólogo. Claro, yo creo que aquí lo interesante es, si estáis usando muchos productos y habéis debutado con una dermatitis perioral que no es especialmente grave, porque si es grave ya hemos dicho varias veces, id a vuestro dermatólogo. Si tenéis algo leve, retirad al máximo todos los productos que estéis usando, quedaos con lo fundamental, que es la limpieza, protegeos del sol, incluso si estáis muy, muy incómodos, intentar la protección física, es decir, usad gorros, gafas, evitar las horas centrales del sol, de las horas centrales del día, y retomando progresivamente, uno por uno, los cosméticos que estabais usando para ver si hay alguno que es el que empeora las lesiones para dejar de usarlo. Y si tenéis que empezar por uno, probablemente aquellos que contengan ácido acelaico sean una opción muy interesante. Muy bien. Pues nada, Inés, nos despedimos. Hasta aquí nuestro episodio de hoy. Os damos las gracias por escucharnos, escribirnos, recomendarnos. Y ya sabéis que nos podéis escuchar en cualquier plataforma, pero también podéis vernos en YouTube. Y también que tenemos episodios premium para nuestros suscriptores a un precio razonable. Y si os interesa la cosmética, el cuidado de la piel o del cabello, nos tenéis que escuchar. Así que nos escuchamos todos en 2 semanas. Un saludo. ¡Hasta luego! Más información en dermotech.com.